Buenas, le habla Lucy Rodríguez y esta es la tarea 4 de Fundamentos del Computador. Un saludo para el profesor Amadi Suárez y una frase motivante para empezar. Antes que todo, dice: confía en ti mismo para conseguir tus objetivos. La espera puede ser larga, pero todo esfuerzo tiene su recompensa. Entonces vamos a mostrar la tarea. Está acá. Aquí está mi presentación. Historia del computador, fundamentos del computador por Luis Angelino Rodríguez Núñez, matrícula 2016-3785. De la flecha. ¿Qué dice primero? ¿Qué es la computadora? La computadora, también denominada computador u ordenador, es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil. Las dos partes esenciales las constituyen el hardware, que es su composición física, o sea, circuitos electrónicos, cables, gabinete, teclado, etc. Y su software, siendo esta la parte intangible, programas, datos, información, etc. Una no funciona sin la otra. La Pascalina. La Pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, inventada en 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal, 1623-1662. El primer nombre que le dio a su invención fue máquina de aritmética. Luego la llamó rueda pascalina y finalmente pascalina. Este invento es el antepasado remoto del actual ordenador. La máquina analítica. La máquina analítica es el diseño de un computador moderno de uso general, realizado por el profesor británico de matemáticas Charles Babbage, que representó un paso importante en la historia de la informática. Fue inicialmente descrita en 1816, aunque Babbage continuó refinando el diseño hasta su muerte en 1871. El telar automático. El telar de Jacquard es un telar mecánico inventado por Joseph Marie Jacquard en 1801. El artilugio utilizaba tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones en la tela, permitiendo que hasta los usuarios más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños. Esta invención se basaba en los instrumentos que anteriormente diseñaron Vasile Bouchon en 1725, Jean-Baptiste Falcon 1728 y Jacques Vaucanson 1740, todos ellos de nacionalidad francesa. La máquina tabuladora. La máquina tabuladora es una de las primeras máquinas de aplicación en informática. En 1890, Hermann Hollerith, 1860-1929, había desarrollado un sistema de tarjetas perforadas eléctricas y basado en la lógica de Boole, aplicándolo a una máquina tabuladora de su invención. La máquina Mark I. El IBM Automatic Sequence Control Calculator, ASCC, más conocido como Harvard Mark I o Mark I, fue el primer ordenador electromecánico construido en IBM y enviado a Harvard en 1944. Tenía 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cable, y se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage. Este computador empleaba señales electromagnéticas para mover las partes mecánicas. Esta máquina era lenta, tomaba de 3 a 5 segundos por cálculo o inflexible. La secuencia de cálculos no se podía cambiar, pero ejecutaba operaciones matemáticas básicas y cálculos complejos de ecuaciones sobre el movimiento parabólico. ENIAC fue la primera computadora de propósitos generales. Era Turing completa, digital y susceptible de ser reprogramada para resolver una extensa clase de problemas numéricos. Fue inicialmente diseñada para calcular tablas de tiro de artillería para el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos.
Primera generación de computadoras. La primera generación de computadoras abarca desde el 1940 hasta el 1952, época en la que la tecnología electrónica era a base de bulbos o tubos de vacío, y la comunicación era en términos de nivel más bajo que puede existir, que se conoce como el lenguaje de máquina. Características: estaban construidas con electrónica de válvulas y se programaban en el lenguaje de la máquina. Un programa es un conjunto de instrucciones para que la máquina efectúe alguna tarea. El lenguaje más simple en el que puede especificarse un programa se llama lenguaje de máquina. La primera generación de computadoras y sus antecesores se describen en la siguiente lista de los principales modelos de que constó. En 1946, l'ENIAC, que fue la primera computadora digital electrónica en la historia. En 1949, la EVAD, segunda computadora programable. En 1951, la UNIVAC 1, primera computadora comercial. En 1953, IBM 701. Para introducir los datos, estos equipos empleaban tarjetas perforadas que habían sido inventadas en los años de la Revolución Industrial, finales del siglo XVIII, por el francés Joseph Marie Houard y perfeccionadas por el estadounidense Hermann Hollerith en 1890. En 1954, IBM continuó con otros modelos que incorporaban un mecanismo de almacenamiento masivo llamado tambor magnético, que con los años evolucionaría y se convertiría en el disco magnético. En 1955, SUSE Z22, la primera computadora de Konrad SUSE aprovechando los tubos de vacío. La segunda generación de computadoras, estas computadoras reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Las características más relevantes de las computadoras de la segunda generación son que estaban hechas con la electrónica de transistores y se programaban con lenguajes de alto nivel. En 1951, Maurice Wilkes inventa la microprogramación, que simplifica mucho el desarrollo de la CPU, pero esta microprogramación también fue cambiada más tarde por el computador alemán Bastian Schwantziger. En 1956, IBM vendió por un valor de $1.230.000 su primer sistema de disco magnético, el RAMA. Usaba 50 discos de metal de 61 centímetros con 100 pistas por lado. Podía guardar 5 megabytes de datos con un coste de 10.000 USD por megabyte. El primer lenguaje de programación de propósito general de alto nivel, Fortran, también estaba desarrollándose en IBM alrededor de este tiempo. En 1959, IBM envió el mainframe IBM 1401 basado en transistor que utilizaba tarjetas perforadas. Demostró ser una computadora de propósito general y 12.000 unidades fueron vendidas, haciéndola la máquina más exitosa en la historia de la computación. Tenía una memoria de núcleo magnético de 4.000 caracteres. Muchos aspectos de su diseño estaban basados en el deseo de reemplazar el uso de tarjetas perforadas, que eran muy usadas desde los años 1920 hasta principios de la década de 1970. En 1960, IBM lanzó el mainframe IBM 1620, basado en transistores, originalmente con solo una cinta de papel perforado, pero pronto se actualizó a tarjetas perforadas. Probó ser una computadora científica popular y se vendieron aproximadamente 2.000 unidades. Utilizaba una memoria de núcleo magnético de más de 60.000 dígitos decimales. En 1962 se desarrolla el primer juego de ordenador, llamado Space War. Se lanzó el PDP-1, su primera máquina orientada al uso por personal técnico en laboratorios y para la investigación. En 1964, IBM anunció la serie 360, que fue la primera familia de computadoras que podía correr el mismo software en diferentes combinaciones de velocidad, capacidad y precio. También abrió el uso comercial de microprogramas y un juego de instrucciones extendidas para procesar muchos tipos de datos, no solo aritmética.
Además, se unificó la línea de producto de IBM, que previamente a este tiempo tenía dos líneas separadas, una línea de productos comerciales y una línea científica. El software proporcionado con el System 350 también incluyó mayores avances, incluyendo multiprogramación disponible comercialmente, nuevos lenguajes de programación e independencia de programas de dispositivos de entrada-salida. Más de 14.000 unidades del System 360 habían sido entregados en 1968. Tercera generación de computadoras. A finales de los años de 1950, se produjo la invención del circuito integrado o chip por parte de Jacques T. Clair, Kilby y Robert Noyce. Después llevó a Ted Hoff a la invención del microprocesador en Intel. A finales de 1960, investigadores como George Gamow en el ADN formaban un código, otra forma de codificar o programar. A partir de esta fecha empezaron a empaquetarse varios transistores diminutos y otros componentes electrónicos en un solo chip o encapsulado, que contenía en su interior un circuito completo, un amplificador, un oscilador o una puerta lógica. Naturalmente, con estos chips, circuitos integrados, era mucho más fácil montar aparatos complicados, receptores de radio o televisión y computadoras. En 1964, IBM anunció el primer grupo de máquinas construidas con circuitos integrados, que recibió el nombre de serie ECAR. Estas computadoras de tercera generación sustituyeron totalmente a los de la segunda, introduciendo una nueva forma de programar que aún se mantiene en las grandes computadoras actuales. Esto es lo que ocurrió en 1964-1971, que comprende de la tercera generación de computadoras, que fue menor consumo de energía eléctrica, apreciable reducción del espacio que ocupaba el aparato, aumento de fiabilidad y flexibilidad del proceso, multiprogramación, renovación de periféricos, minicomputadoras no tan costosas y con gran capacidad de procesamiento. Algunas de las más populares fueron la PDP-8 y la PDP-11. Se calculó número pi con 500.000 decimales. La cuarta generación de computadoras. La denominada cuarta generación 1961 a 1983 es el producto de la miniaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador de chip hizo posible la creación de las computadoras personales PC, hoy en día tecnologías LSI y VLSI permiten que cientos de miles de componentes electrónicos se almacenen en un chip. Usando VLSI, un fabricante puede hacer que una computadora pequeña rivalice con una computadora de la primera generación, que ocupaba un cuarto completo. Hicieron su debut las microcomputadoras. Hizo que sea otra computadora ideal para su uso personal. De ahí que el término PC se estandarizara. Los clones se sacaron posteriormente. Otras empresas fueron llamados PCI compatibles, usando procesadores del mismo tipo que la IBM, para un costo menor, y pudiendo ejecutar el mismo tipo de programas. Existen otros tipos de microcomputadoras como el Macintosh, que no son compatibles con la IBM, pero que en muchos de los casos se llama también PC, por ser de uso personal. El primer microprocesador fue el Intel 4004, producido en 1971. Se desarrolló originalmente para una calculadora y resultaba revolucionario para su época. Contenía 2.300 transistores en un microprocesador de 4 bits que solo podía realizar 60.000 operaciones por segundo. La quinta generación de computadoras. La quinta generación, también conocida por sus siglas en inglés, FGCS, fue un ambicioso proyecto hecho por Japón. A finales de la década de 1970, su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizarían técnicas y tecnologías de inteligencia artificial tanto en el plano del hardware como del software, usando el lenguaje Prolog al nivel del lenguaje de máquina.
y serían capaces de resolver problemas complejos, como la traducción automática de una lengua natural a otra, del japonés al inglés, por ejemplo, como unidad de medida de rendimiento y prestaciones de esas computadoras. Se empleaba la cantidad de LIPS capaz de realizar durante la ejecución de las distintas tareas programadas. Para su desarrollo se emplearon diferentes tipos de arquitecturas VLSI. El proyecto duró 11 años, pero no tuvo los resultados esperados. Las computadoras actuales siguieron así, ya que hay muchos casos en los que o bien es imposible llevar a cabo una paralelización del mismo, o una vez llevado a cabo esta, no se aprecia mejora alguna, o en el peor de los casos, se produce una pérdida de rendimiento. Hay que tener claro que para realizar un programa paralelo, debemos, para empezar, identificar dentro del mismo partes que puedan ser ejecutadas por separado en distintos procesadores. Además, las demás generaciones casi ya no se usan. Es importante señalar que un programa que se ejecuta de manera secuencial debe recibir numerosas modificaciones para que pueda ser ejecutado de manera paralela. Es decir, primero sería interesante estudiar si realmente el trabajo que esto conlleva se ve compensado con la mejora del rendimiento de la tarea después de paralelizarla. El tiempo UNIS. Tiempo UNIS o tiempo POSIX es un sistema para la descripción de instantes de tiempo. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTC del 1 de enero de 1970, sin contar segundos intercalares. Es universalmente usado no solo en sistemas operativos tipo UNIX, sino también en muchos otros sistemas computacionales. No se trata ni de una representación lineal del tiempo, ni de una representación verdadera de UTC, a pesar de que frecuentemente se le confunde con ambos, pues el tiempo que representa es UTC, pero no tiene forma de representar segundos bisiestos de UTC. El viernes 13 de febrero del 2009, exactamente a las 11:31:30 segundos UTC, el tiempo UNIS igualó esta cantidad. Google celebró este momento añadiendo durante unos instantes el logotipo de su máquina principal, el código date+%s, comando que muestra la fecha actual en formato Unistime. Hay algunos dispositivos con sistema operativo Android que, cuando se retira la batería del mismo por instantes de tiempo y no tiene las actualizaciones automáticas, se reiniciará el tiempo UNIS. ¿Cuál fue la primera computadora en funcionar en otro planeta? La primera computadora fue el computador de navegación del Apolo. Era un elemento fundamental del programa Apolo. Su papel en el programa espacial de 1969, primer viaje a la Luna, fue proporcionar el control y la capacidad de cálculo necesarios para controlar la orientación y navegación del módulo de mando y del módulo lunar. ¿Cuál es la laptop más rápida en estos momentos? Bueno, yo busqué una y una de las más rápidas es Acer Predator. Tiene Windows 10 Home, CPU Intel Core T, tiene de sexta generación, procesador i7, CPU Nvidia GeForce GTX 960M, tamaño de la pantalla 17 pulgadas hasta 4K. Y aquí vuelvo a mi presentación. Eso fue todo y gracias.